Es cierto que las listas de plurinominales son una moneda de cambio político en donde la representación de las minorías no importa y lo que importa son los compromisos. Es cierto que se utiliza incluso como herramienta para tener fuero por parte de dirigentes políticos. ¿Estás de acuerdo que los presidentes de los partidos se anoten en los primeros números de las listas, como sucedió con Alito Moreno en el PRI? Lo que está clarísimo es que se quedaron sin argumentos para estar en contra de la reforma. No, hay muchos. Vinieron a decir que no se iba a respetar la pluralidad. Y otra cosa, Itzel se ve que ni siquiera ha leído la iniciativa, ni siquiera nadie ha leído la iniciativa, no existe todavía. Ni siquiera leyó el documento presentado en la conferencia mañanera. Porque una cosa que dice clarísimo es que está previsto fortalecer la fiscalización para impedir que haya dinero ilícito. Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por acompañarnos este jueves 26 de febrero del 2026. Arrancamos con la información porque hay debate. El día de hoy estuvieron representantes de Morena, del PAN, del PRI y de Movimiento Ciudadano en debate con Juan Becerra. El tema, la reforma electoral. Y es que la verdad, ahora que ya se conoce, ahora que ya la presentó la presidenta, pues la verdad es que pues no hay pero. O sea, ya la conocemos, ya vemos que no se eliminan los pluris, o sea, ya se conoce y ahora solo hay de dos sopas. O la apoyan o no la apoyan. Y en cualquiera de las dos, miren, el pueblo va a estar echando ojo. Y yo me atrevo a decir, porque incluso hace unos momentos, Luisa María Alcalde estuvo con Joaquín López Dóriga. Vaya, hasta Joaquín López Dóriga dijo, no, pues sí está bien. La verdad sí está bien esta reforma. Y el que no la apoye, pues es porque está velando por sus intereses. Y aunque traten de convencernos de que la ley Maduro, y que bueno, tanta cosa que dicen. Por ejemplo, dicen los panistas, ¿cómo le vamos a hacer para evitar que entre dinero del crimen organizado? ¿De qué están hablando? ¿Y cabeza de vaca? Por ejemplo. O Santiago Taboada, su hermano, por ejemplo. Son panistas que han recibido dinero del crimen organizado. Entonces, bueno, es más, Jorge Romero, el dirigente del PAN, es el crimen organizado, es el líder del cártel inmobiliario. O sea, ¿de qué están hablando? La verdad es que simplemente, si no la apoyan, es porque están velando por sus intereses. Es porque están cuidando sus privilegios. Pero miren, el pueblo, atento. Vamos a ver lo que sucedió en este debate, porque ahí estuvo también la representante de Morena, dándole cerrado hocico a todas. Parejo. A todas las cayó y con el mismo argumento, porque por más que digan no pueden tumbarlo. Decían que se iban a quitar los pluris, bueno, ya ven que no. Lo que se va a cambiar es la manera de elegirlos. O sea, clarito. Vamos a ver lo que pasó. La presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, visitará Sinaloa. Estará en Culiacán, estará en Mazatlán. Mañana realizará su conferencia mañanera, la Mañanera del Pueblo, en el puerto de Mazatlán. Por la tarde va a encabezar un balance de programas de bienestar, esto en el poblado de San Ignacio. También mañana en Mazatlán, bueno, se abordará, por supuesto, el tema de la Estrategia Nacional de Seguridad en el Estado y la coordinación entre autoridades municipales, estatales y federales, y ya hay personas esperando a la presidenta Claudia Sheinbaum en Mazatlán. Vamos a escuchar parte de lo que le dicen quienes nos acompañan a través de redes sociales o canal de YouTube de Grupo Fórmula, de su página o de su aplicación, las van a poder ver, yo se las narro. Pues ahí están varias personas con pancartas. Presidenta Sheinbaum, es su casa, bienvenida a Sinaloa. Siéntese usted en su casa, presidenta Claudia Sheinbaum. Bueno, pues ahí están. Estarás muy pendientes, por supuesto, de la Mañana del Pueblo el día de mañana. Y esto no le está gustando al PAN. Aquí está ya con nosotros Itzel Arellano, No, es que no tesorera me está gustando, pero son como 10 personas con un cartel. Pues las que viste, las que sean, y son más, pero bueno. Seguro hay más sinaloenses preocupados por su seguridad. Jueves de debate de partidos políticos. Itzel Arellano, tesorera nacional del PAN. Estar aquí, me da mucho gusto saludarte. Camila Martínez, ¿cómo te va? Muy bien, muy contenta de estar acá, Secretaria Juan. de Comunicación del Partido Morena. ¿Cómo viste lo de la inversión de 6,000 millones de pesos de Grupo Coca-Cola en México? Algo que a Marx Arriaga no le va a gustar. ¿O sí, Camila? Bueno, pues tendrá ahí sus opiniones. Nosotros creemos que hay certidumbre hoy en el país para poder generar inversiones y bueno, pues creo que es
un signo, ¿no?, de que ha habido una mejora en varios temas. En temas y de eso vamos a hablar. Pero antes saludo con muchísimo gusto a Maxta González por parte del Partido Revolucionario Institucional, siempre con la chamarra puesta. Así es, un saludo a todos los que nos escuchan, un gusto estar una semana más con ustedes. Pati Urriza, diputada en el Congreso de la Ciudad de México por Movimiento Ciudadano, ¿cómo estás? Muy bien y felices de estar aquí otro jueves, Juan. Y bueno, vamos contigo. Itzel, la reforma en materia electoral, ¿cómo toma la tesorera del PAN el anuncio dado a conocer sobre la disminución de las prerrogativas, es decir, de los dineros que reciben los partidos políticos, en un 25%, ¿verdad, Itzel? 25%, así está planteado. Bueno, pues la verdad es que ya habíamos planteado nosotros, voy a responder tu pregunta a toda velocidad, ya habíamos planteado nosotros desde Acción Nacional que, digamos, el tema del financiamiento es cerrarle la llave al dinero ilícito. ¿Y cómo lo van a hacer? La verdad es que no está planteado. Lo primero que hay que decir es que pues esta reforma es una reforma planteada desde el poder, es una reforma planteada desde la Presidencia de la República y es una reforma que parece querer darle más poder al poder en realidad en lugar de ciudadanizar. Lo segundo que hay que decir es que lo que se presentó fue una serie de diapositivas que a vista de Acción Nacional parece más un método discursivo, puesto que no hay un texto y todavía no hay nada presentado respecto a una evaluación técnica necesaria. Vamos a tener que hablar de un debate legislativo y de discusión pública, que es algo que no ha sucedido, puesto que los que entraron a la comisión simplemente son gente de Morena. Luego, ya le quiero entrar un poquito al tema de la reforma, voy a irlo abordando a través de mis participaciones, pero es preocupante que estén hablando de ahorro antes de democracia. Y me explico un poquito respondiendo a tu pregunta, querido Juan. El proceso electoral no nada más es el momento de las elecciones donde están planteando que simplemente se haya contrataciones y después se vayan. Eso, digamos, pone a la democracia a merced de la inexperiencia de quienes ejecutan el proceso electoral, pero no solo el proceso electoral es democracia. ¿Tiempo? La democracia está compuesta, un segundito más, por el tema del padrón, la credencialización, la capacitación y toda la cadena y custodia, digamos, del proceso electoral, la fiscalización y los cómputos, que es algo a lo que le voy a entrar en mis intervenciones posteriores. Minuto y medio para Pati Urriza de Movimiento Ciudadano, una reforma electoral que cambia la manera en la que se designarán a los plurinominales, no listas, se ha señalado, hechas por las cúpulas partidistas, sino tendrán que ser las y los ciudadanos, el pueblo, quienes los elija. ¿Cómo ves ese rubro? Pues mira, Juan, creo que sí hay algo muy importante que aplaudir en esta reforma electoral, y es que al menos la mitad de los plurinominales van a entrar en fórmula de repechaje. El repechaje ya existe en lugares como la Ciudad de México, y a lo que se refiere esto es a que las personas mejores votadas de cada partido político que compitieron en tierra, en distritos, se hace una lista de mayor a menor votación que obtuvieron estos candidatos, y de acuerdo al porcentaje de personas que le toca meter de plurinominales a cada partido, entran en el orden de votación de mayor a menor los que participaron en una elección. A mí me parece muy valioso eso, Juan, porque creo que le da oportunidades a muchas personas que hemos competido en condiciones de desigualdad y que todavía nos lanzamos a aprender, a poder competir, y eso nos permite ser partícipes de la democracia en México. ¿Qué veo negativo en esta reforma? Me parece súper grave el tema de que se vaya a desaparecer el PREP. El PREP nos ha dado muchas certezas en la historia desde que apareció y nos ha permitido poder denunciar fraudes electorales como el que acaba de suceder en Papantla, Poza Rica, como el que pasó en la capital de Quintana Roo, en Chetumal, y me parece que es algo que sí tenemos que poner el dedo en el renglón. Y finalmente decir, Juan, que esta reforma electoral de todos modos no ataca un problema estructural terrible que tenemos en la política mexicana hoy en día, que es el financiamiento ilícito de las campañas. Creo que tendríamos que estar hablando en esta reforma de los topes de campañas, de eliminarlos para poder darle trazabilidad al dinero y que no llegue dinero ilícito a las campañas y no comprometa a los gobiernos municipales y de las decisiones de los diputados. Maxta González, vamos contigo. La reforma electoral, ¿es cierto que las listas de plurinominales son una moneda de cambio político en donde la representación de las minorías no importa y lo que importa son los compromisos? Es cierto que se utiliza incluso como herramienta para tener fuero por parte de dirigentes políticos. ¿Estás de acuerdo que los presidentes de los partidos se anoten en los primeros números de las listas, como sucedió con Alito Moreno en el PRI? Mira, déjame te platico un poquito del proceso
del PRI. Nosotros a través de una asamblea nacional, quienes somos consejeros, en mi caso consejera política nacional también, estatal, es mediante esta asamblea donde se aprueban pues estas listas plurinominales. Entonces, este discurso que quiere manejar Morena, pues seguramente ellos lo hacen de esa manera. Nosotros sí, dentro del partido lo consolidamos a través de nuestras asambleas nacionales y pues realmente yo creo que este gobierno populista siempre ha querido mantener un discurso. Para mantener un discurso siempre tiene que haber un villano. Y el villano de Morena obviamente es la oposición, en este caso el PRI. El villano favorito de Morena es Alejandro Moreno, por eso cuestionan su espacio en el Senado. Él ha sido una persona que ha ganado elecciones, ya fue gobernador en Campeche, fue diputado, ha ganado 6 elecciones. Entonces realmente el que hoy ocupe una curul, pues no creo que en su caso sea por un fuero, porque tiene muchas carpetas que Morena no ha podido consolidar porque no hay pruebas, pero sí creo que no se habla en esta reforma del fuero y sería importante porque lo que sí tienen es a Félix Salgado Macedonio, a Cuauhtémoc Blanco, a Rocha Moya, bueno, a Rocha Moya no tiene fuero, pero seguramente lo van a poner terminando su gobernatura en alguna posición que garantice un fuero para él, a Javier Corral. Entonces Morena, claro que algo que a ellos les afecta no lo está tomando en cuenta como... Oye, pero como la reforma electoral es para todos, ¿eh? O sea, es como cuando Sí. un jugador de fútbol dices que la cancha está en malas condiciones, pues está para los dos No, equipos. ahorita la cancha va a estar dispareja con esta reforma. Esa Camila es una Martínez, realidad. cancha dispareja. Absolutamente no. Fíjate que a mí de las cosas más importantes que me parecen, ya la tocaba un poco Pati, es con respecto a cómo se le está dotando de legitimidad popular a la gente que hoy ocupa espacios de toma de decisión. Y una cosa es muy importante, porque vinieron a este espacio y a muchos otros a decir que Morena iba a reducir los espacios de los plurinominales y tal, y quedan, en el caso de la Cámara de Diputados, completamente respetados, exactamente Senado los la misma. redujeron, Ahorita platicamos ¿Los en el redujeron, Senado no? cuál es la razón, porque siempre O sea, está sí. vinculado con un tema de representación de estados de la República, pero sí decir, ¿no? Se respeta exactamente la fórmula que hoy se tiene en la Cámara de Diputados. Lo único que cambia, y es lo que no podemos creer que no estén de acuerdo, es que ahora las personas que estén en representación proporcional van a tener que ganarse sus votos, van a tener que salir a territorio, van a tener que hacer campaña dentro de su circunscripción. Se da la posibilidad también de que haya 8 legisladores, digamos, de mexicanos en el exterior, que sean votados directamente por los mexicanos en el 30. exterior. Pero ¿qué es lo que realmente no les gusta, no? Y ahorita lo decía un poco Itzel. Ojo, México tiene uno de los aparatos electorales más caros del mundo. Ya lo hemos hablado en esta mesa. En México, el precio de la democracia por cada persona es de $25, frente a otros 15. países, como el caso de Francia, donde son apenas casi $2, ¿no? O el caso de Brasil, que son $12, ¿no? 10. Entonces, ¿qué es lo que se está proponiendo? Hacer reducciones estratégicas, ¿no? Por ejemplo, eliminar algunos casos de duplicidades de funciones. Sabemos, por ejemplo, que ¿Tiempo? la fiscalización se hace desde el Instituto Electoral. Sin embargo, seguimos teniendo estructuras dentro de los soples que lo A hacen. ver, yo quiero A ver, hablar, vamos yo quiero hablar contigo. de esto que está diciendo Vamos Camila. contigo, Camila, Itzel. yo te quiero contar a ti que la fiscalización está centralizada actualmente en el Instituto Así es. Nacional Electoral y te quiero contar qué está pasando. La Unidad Técnica de Fiscalización hoy está teniendo problemas para auditar a los 32 estados y a nivel federal. Digamos, es un modelo al que la verdad cada vez ahorcan más, cada vez tienen menos dinero, cada vez están menos capacitados. El sistema para fiscalización está muy debilitado y lamentablemente no se les puede invertir porque les están quitando Te voy a dinero. poner Entonces, dos ejemplos, evidentemente, nada no, más. déjame terminar mi intervención y ahorita tú hablas Un con minuto, muchísimo gusto. Itzel. Y la verdad es que al final a eso me refiero con que están hablando de ahorro antes de democracia. De verdad, los costos, digamos, de la democracia son altos y no tenerla es todavía más alto. Y sin duda, digamos, tienes que fijarte que la centralización no necesariamente es la respuesta, porque además, digamos, con un árbitro debilitado es muy, muy difícil la Lo que fiscalización. nosotros- También hay que decir que en esta reforma política no le están entrando a la sobrerepresentación, que es un tema fundamental al que Morena ha tenido ventaja y no le entran. 30. Para el tema de los plurinominales, que también me llama la atención, hay que decir que esta reconfiguración que están haciendo es de 97 diputados, que ya muy bien explicó aquí Pati,
que, bueno, de acuerdo, pero digamos, hay que hablar de los otros 97 diputados. Estos los 15. quieren hacer por voto directo en circunscripción. 95. Es una lista. Y el tema es que pues ya 10. tenemos un ejemplo de lista y ya tenemos una elección del acordeón en el Poder Judicial, entonces habría que observar qué va a suceder con Seguramente va a estos pasar con los diputados. pluris Y también. además, ¿Tiempo? lo último es los diputados migrantes los están poniendo en una lista plurinominal igualita, entonces no sé de qué se vienen a espantar y a y te voy a discutir, explicar nada más. simplemente Invertimos un minuto, Camila. Sí, a ver, nada más rapidísimo, ¿no? Lo que estamos hablando es de eliminar la duplicidad de funciones. Hoy tenemos, por ejemplo, vocales en los soples que cuando no están en época electoral no tienen absolutamente nada de trabajo. Es el caso de los vocales de administración y de los vocales de capacitación. ¿Y dónde que queda la cobran todo el profesionalización? año, que ¿Dónde queda la cobran todo el año. capacitación? Bueno, yo te permití hablar, entonces si me y por otro lado, por ejemplo, tenemos el caso de Jalisco del OPLE, ¿no? Donde el tema de la fiscalización es simplemente, ahorita la unidad del OPLE es que firmen un documento para que entonces pueda ser el Instituto Nacional Electoral, pero el que tiene OPLE la no está función encargado de la centralizada, fiscalización hoy, que Camila. tiene, O sea, no confundas a la pero siguen gente. teniendo la burocracia en el No es OPLE cierto. de Jalisco. Te lo firmo. Te entrego la documentación Me porque lo parece bien, revisamos. porque no Perfecto. estás diciendo Patio Risa, verdades. vamos contigo. Patricia, ¿quieres entrar a lo de los soplas? Mira, Pues yo creo que tenemos que ir más con el tema de raíz. Por favor. Estuvieron mucho tiempo las personas de Morena insistiendo en que se iban a reducir los plurinominales, porque los plurinominales eran el cáncer del legislativo, de la política mexicana. Y primero hay que decir que los plurinominales no desaparecen con esta reforma. Y así lo ha hecho continuamente Morena en muchas de sus propuestas legislativas. Van matizando, van cambiando de opinión, sus propuestas sobre la marcha que nos hicieron, las promesas de campaña, y por intereses partidistas van Un cambiando minuto. estas reformas y estos intereses, como lo hicieron esta vez por presión política de sus aliados, como fue el Partido Verde y el Partido del Trabajo, y así como lo hicieron también en la reforma de 40 horas, que se comprometieron desde campaña a hacerlo, y por intereses con los empresarios que financiaron justamente sus campañas, pues entonces fueron matizando la propuesta, le bajaron, le quitaron tantito, y bueno, hoy tenemos una reforma electoral que no elimina a los plurinominales, y estoy de acuerdo contigo en una cosa, Juan, que los pluris se volvieron la moneda de cambio para los partidos políticos para causas particulares. Ahí tenemos a los dirigentes de los partidos Tiempo. del PRI y del PAN, ahí tenemos a Cuauhtémoc Blanco, a Don Augusto, pero depende también qué posiciona cada partido político, y yo estoy muy orgullosa de las personas que puso Movimiento Ciudadano en esas Tiempo. listas. Vamos, Maxta González, un minuto. Yo nada más le dejo aquí a Movimiento Ciudadano. Sí me gustaría saber cómo van a votar. Alejandro Moreno estuvo al menos en la Cuauhtémoc, Colonia Obrera, Colonia Doctores. Yo no vi a ningún otro presidente nacional en estas colonias tocando puerta, y aquí te traigo la muestra para Pues que sí, se fue termine pluri. ese discurso. Fue pluri y salió a pedir el voto, que es lo que hoy está pidiendo Morena. Pero Alejandro por Moreno Xochitl. lo hizo. No, lo hizo por el PRI. Pedimos Bueno, es el uno voto de por los el Por PRI. eso. Ahora, los más rechazados. eso es para dejarle a Movimiento en todas las Ciudadano. Me encuestas, gustaría que en entonces esta vamos a mesa ver. definan su voto, pero bueno, yo voy a hablar del tema del PREP. El PREP garantiza seguridad, garantiza transparencia, confiabilidad, credibilidad e integridad en el proceso desde el momento número uno. Hoy Morena quiere combatir todo eso. Hoy a Morena no le interesa que exista la transparencia. Y 20 aquí tenemos segundos. a su amigo Manuel Bartlett, que pareciera que también escribió esta reforma, y bueno, pues seguramente podemos tener una acción como esta de la caída del sistema. Lo que tanto juzgaron de la porquería que existió Tiempo. en el PRI, hoy la tiene Morena en sus partidos políticos generando para reformas. concluir, a mí Nada me más gustaría para- simplemente decir un par de cosas. Desde 30 Acción segundos. Nacional lo que proponemos es un blindaje total al crimen organizado. Esa es la única manera en la que nosotros apoyaríamos o entraríamos en diálogo con esta reforma política. Tenemos que impedir el ingreso de recursos del crimen organizado a las elecciones, impedir está narcocandidatos, previsto. que Que está previsto. ahora, digamos, pues Morena tuvo bastantes, fiscalización al momento con rastreabilidad bancaria, sanciones penales y electorales para aquellos partidos políticos, y lo hemos dicho en repetidas ocasiones, la cancelación del registro del 10. partido político que tenga dinero del narcotráfico, como en el caso ha sido Morena. 30 segundos, Camila. A ver, lo que está clarísimo es que se quedaron sin argumentos para estar en contra de la reforma. No, Camila, Podrían- hay muchos. Vinieron Ya a decir tenemos que muchos. no No sé se si iba a no está en el respetar la debate. pluralidad. Y otra cosa, Itzel se ve que ni siquiera ha leído la iniciativa, ni siquiera Nadie ha leído la iniciativa, conferencia, no existe ni siquiera leyó todavía. ni siquiera leyó el documento presentado No, en la claro, conferencia ya mañanera. hablamos varias Porque una veces de cosa eso. que dice clarísimo es que está previsto fortalecer la fiscalización para impedir que haya dinero ilícito. ¿Cómo, Camila? Una vinculación a través Los recursos una legales vinculación disminuidos asfixian con a las minorías. el INE, la UIF Y ustedes usan y el la dinero del Secretaría de gobierno Hacienda para y competir en Crédito Tiempo. Público, con el uso de tecnologías para en tiempo real. Nos está- vamos a seguir discutiendo en la próxima semana, y yo creo que... La verdad es que ya no hay ni por dónde le busquen. O sea, ¿por qué no dicen que están cuidando sus privilegios? Que están protegiendo sus intereses. A ver, los panistas dicen,
Es que tiene que garantizar que no entre el dinero del crimen organizado. Y cabeza de vaca. Cabeza de vaca, aliado con el crimen organizado, financió Acción Nacional. O sea, ¿de qué están hablando? O sea, de verdad es increíble. Es que le miren por donde le miren. Y vaya, bueno, uno dirá, o sea, todos dirán, bueno, es que uno porque es de Morena, estamos de acuerdo. O sea, pero incluso hasta haciendo oposición, o sea, por donde le veas, está bien. O sea, está bien esta reforma. Está muy completa. Lamentablemente, pues cuidan sus intereses, cuidan su billete. Y cuando digo esto, pues lamentablemente también el PT y también el Verde. Así que, como lo dijo la presidenta en la conferencia, a fin de cuentas va a llegar a la Cámara de Diputados y ellos la van a tener que votar a favor o en contra. Aquí es que los mexicanos vamos a estarle echando ojo. Entonces, pues a fin de cuentas, pues van a tener que tomar una decisión. Y por más que digan y que por más que digan que es que no es buena, que es que Ley Maduro, que es... Bueno, no. Está claro que el que no la apoye es porque está velando por sus intereses personales. Y vemos a toda la oposición hablando que esto, que el otro. Pero la verdad es que lo que decía, ¿no? ¿Cómo van a quitar los plenos? No, ya ven que no se van a quitar. Ya ven que no. Ahí están. Nada más que se va a cambiar la manera de elegirlos. Ya no va a ser por listas en donde Alito Moreno se ponga en primer lugar, no. Ahora va a ser el pueblo el que va a decidir. Y esto no les gusta. No les gusta. O sea, por más que por donde le busquen, donde le vean o donde traten de convencer. Es claro. O estás con el pueblo y la apoyas, o estás en contra y no la apoyas. Pero el día del voto, miren, echándole ojito a todos los mexicanos. Los dejo con la información, espero les haya gustado y los vemos en la siguiente nota. Hasta la próxima.